Buenos días, alumnos y alumnas de cuarto año básico. Les doy la bienvenida a esta nueva clase de lenguaje y comunicación. El día de hoy trabajaremos la novela. Ruta de aprendizaje. Saludo, ruta de trabajo y objetivos, organizo mi trabajo antes de la lectura, lectura de una novela y vocabulario, cuadro resumen, análisis del fragmento de novela, descripción de personajes, actividad en el cuaderno, sugerencias de trabajo en el libro, autoevaluación. Objetivos. Comprender una novela aplicando estrategias de comprensión lectora, reconocer las características de una novela, describir personajes. Organizo mi trabajo. ¿Qué haré? Aprenderé sobre las novelas y sus características. ¿Cómo lo haré? Leyendo y escuchando novelas y aplicando lo aprendido. ¿Para qué lo haré? Para disfrutar de las novelas y desarrollar aún más la comprensión lectora y el gusto por la lectura. Antes de la lectura, ¿qué tipo de novela te gustaría leer? Marca la imagen. Te selecciona, ¿no es cierto? Elige de todos estos temas y luego explica el porqué de tu elección. Ahora te invito a leer una novela. Te preguntarás, ¿qué características presenta una novela? A continuación te presento un fragmento de novela. Recuerda leer con atención y observar todos los detalles. Así podrás ser capaz de dar respuesta a esta pregunta. El libro de la selva. Nos fijamos en el título, visualizamos, imaginamos y nos preguntamos de qué se va a tratar. Eran las 7 de la tarde cuando papá lobo despertó de su sueño diurno. Mamá loba estaba echada sin dormir, cuidando de sus 4 cachorros. Su fino y oscuro pelaje relucía mientras la luna brillaba a la entrada de la caverna donde vivían. Grrr, se desperezó papá lobo. Ya es hora de volver a cazar. De pronto oyó el lamento que canturrea el tigre cuando no ha podido apoderarse de ni de una sola pieza, y poco le importaba que la selva toda se entere de ello. Algo sube por la colina, advirtió mamá loba enderezando una oreja. Prepárate. Crujieron levemente los matorrales en la espesura y papá lobo se agachó, listo a dar el salto, pero se detuvo en el preciso momento de estar saltando. ¡Un hombre!, exclamó con disgusto papá lobo. ¡Un cachorro humano! ¡Mira! Frente a él, apoyándose sobre una rama baja, se levantaba un niño moreno que apenas sabía andar. La cosa más simpática y pequeña, más fina y regordeta que jamás se había presentado. De noche, ante la cueva de un lobo. Miró a este cara a cara y se rió. ¿Es eso un cachorro de hombre?, dijo la loba. Nunca he visto ninguno. Tráelo. ¡Qué pequeño y qué lindo!, dijo con dulzura mamá loba. El niño se abrió paso entre los cachorros para arrimarse al calor de su piel. Ajá, ahora come con los demás, de modo que este es un cachorro de hombre, ¿eh? De repente, una sombra apareció al resplandor de la luna. La enorme cabeza de Shere Khan asomó por la entrada de la cueva. Acostumbrado como cazador a moverse con sigilo, el tigre miró lentamente hacia un lado y hacia otro hasta que de pronto se encontró con la mirada de los lobos. ¿Qué deseas, Shere Khan? Mi presa. Un cachorro humano ha pasado por aquí. Sus padres han huido. Dámelo. Los lobos son un pueblo libre, repuso papá lobo. Obedecen las órdenes del jefe de su manada y no las de un pintarrajeado cazador de reses como tú. El cachorro de hombre es nuestro. Soy yo, Shere Khan, quien les habla.
Pues yo soy Raksha, quien te contesta, repuso Mamaloba. El cachorro humano es mío, no se le matará, vivirá para correr junto con nuestra manada y para cazar con ella. Con que ahora márchese. Shere Khan sabía que en el sitio en que se hallaban, todas las ventajas eran para los lobos. Se retiró, pues, refunfuñando, y cuando se vio libre gritó: «Cada perro ladra en su cubil. Ya veremos lo que dice la manada sobre eso de criar cachorros humanos. El cachorro es mío, y al fin vendrá a parar a mis dientes». Y así fue como el pequeño Mowgli, así lo llamaron en adelante, entró a formar parte de la manada de lobos. Rudyard Kipling, fragmento adaptado, escritor inglés. Una vez finalizada la lectura del texto, yo les sugiero volver a leerlo, aplicar estrategias, destacar, subrayar, personajes, descripción de personajes, acontecimientos más relevantes, ambiente físico, tiempo, identificar la estructura, cuál es su secuencia narrativa. Vocabulario. Diurno, del día. Desperezó, estiró. Arrimarse, acercarse, aproximarse. Sigilo, disimulo, cuidado, silencio. Repuso, contestó, dijo. Reces, animales cuadrúpedos. Refunfuñando, protestando, murmurando, con desagrado. Cubil, guarida. Cada una de estas palabras del vocabulario están destacadas en el texto. Si yo desconozco alguna otra palabra, puedo, ¿no es cierto?, buscar su significado en el diccionario. El vocabulario te permite comprender de mejor forma esta novela. A continuación se presenta un esquema con las características más importantes de la novela, su estructura, propósito y elementos que la conforman. Las novelas son un tipo de narración literaria en que participan múltiples personajes, a los que se les suceden varias historias en distintos lugares. Como son más extensas que los cuentos, las novelas logran crear mundos imaginarios donde generalmente se presentan varias historias relacionadas entre sí, y ocurren muchas transformaciones y cambios en el ambiente físico y en los mismos personajes. Generalmente se presenta segmentada o dividida en capítulos. Elementos de la narración de una novela: narrador, personajes, secuencia de acciones, ambiente físico y tiempo. Podemos volver a leer, ¿no es cierto?, este esquema para reforzar y comprender, ¿no es cierto?, de mejor forma este tipo de textos. Para reforzar lo trabajado en la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, se presenta este esquema: novela, personajes. Evolucionan a lo largo de la historia, como ya lo habíamos comentado, ¿no es cierto?, tienen un cambio desde el inicio, ¿no es cierto?, hasta el final. Acontecimientos, existencia de un acontecimiento central y varios temas secundarios, secuencia amplia de acciones. Estas secuencias de acciones presentan generalmente un inicio, desarrollo y desenlace. Por ser la novela más larga, hay varias secuencias de acciones en el texto. Muchas veces en cada uno de los capítulos hay una secuencia de acciones. Narrador, quien cuenta la historia, puede cambiar a lo largo de la novela. Se puede encontrar, ¿no es cierto?, participando, ¿no es cierto?, del relato o contándolo desde fuera. Lugar y tiempo varían según la secuencia de acontecimientos. Va variando muchas veces de acuerdo a las partes que tiene la novela o a los capítulos.
te sugiero volver a leer para reforzar. Aplico lo aprendido, análisis de este fragmento de novela. Comenzamos a completar con el tipo de texto que hemos trabajado durante toda esta clase, ¿no es cierto?, que sería la novela o fragmento de novela. Título, volvemos al texto, buscamos el título y completamos. El autor, Rudyard Kipling, que es un autor inglés. El propósito, ¿ya? Hay pista ahí, una pista clave que me va a permitir completar. Generalmente en cuentos, novelas, microcuentos, ¿no es cierto? El propósito es entretener. Y la estructura, ¿ya? Hay una secuencia de acciones, lo que habíamos comentado, y dentro de cada uno de los capítulos también hay una secuencia de acciones, y la novela en sí, ¿no es cierto?, tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace generalmente. Te invito entonces a volver al texto y completar este cuadro. Continuamos con el análisis de este fragmento de novela. Narrador, ¿no es cierto?, el que cuenta la historia, narra el relato, está fuera de la historia. Personajes, volvemos al texto, destacamos, subrayamos, ¿no es cierto?, nos fijamos en cuáles son los personajes. En este fragmento son 4 los personajes, ¿no es cierto?, que principalmente participan. El ambiente físico, que es el lugar o el espacio, también yo vuelvo al texto y busco, ¿no es cierto?, esa información y la completo en el esquema. Y el tiempo, podemos colocar que es una tarde o al anochecer, porque esta información aparece en el texto. Por lo tanto, para completar, vuelvo al texto. Continuamos completando el esquema con los principales acontecimientos. Con 3 principales acontecimientos. Puedo buscar uno que esté presente en el inicio, voy al texto, ¿no es cierto?, y elijo uno de esos acontecimientos y lo escribo. Yo escribí acá el segundo acontecimiento, que indica un cachorro de hombre se presenta frente a la cueva de los lobos, ¿ya? Este es un momento importante, un acontecimiento que igual a lo mejor puede provocar como un quiebre, ¿no es cierto?, una complicación. Y el tercer acontecimiento podría estar relacionado con Charcán. Yo voy al texto nuevamente y busco un acontecimiento relevante, importante, ¿ya? Y lo escribo. Una vez realizada la lectura de la novela, describe a cada uno de los personajes según se indique. En el primer recuadro se nos piden 2 características físicas de Mowgli, y en el segundo recuadro 2 características psicológicas de Mowgli. Para reforzar aparecen, ¿no es cierto?, cuadros que nos van a permitir, ¿no es cierto?, desarrollar esta actividad comprendiendo qué son las características físicas y psicológicas. Características físicas son las características externas, como el color de pelo, la forma de los ojos o la vestimenta, alto, delgado, ojos negros. Características psicológicas corresponden a las características internas de la personalidad, como su forma de ser, pensar o actuar. Ejemplo, amable, vanidoso, astuto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver al texto, ¿ya? Destacar, subrayar, ¿no es cierto?, las características físicas de Mowgli y las psicológicas. Las características psicológicas generalmente, ¿no es cierto?, van a estar indicadas por cómo actúa el personaje o lo que piensa el personaje o la forma de pensar de este, ¿ya? Así que yo ahí los invito a que terminen de completar, ¿no es cierto?, este cuadro. Continuamos con la descripción de las características. Debemos ahora, ¿no es cierto?, escribir 2 características psicológicas para cada uno de estos personajes, para Raksha, Papalobo y Shere Khan.
volvemos al texto y nos fijamos en cómo actuaban los personajes, qué pensaban los personajes, y a partir de ello, ¿no es cierto?, completamos. Yo les coloqué un ejemplo de las características de Papa Lobo, que era muy decidido, ¿no es cierto?, cuando le expuso su planteamiento o su idea a Cherkán. También, ¿no es cierto?, está Mama Loba, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, presenta una serie de características psicológicas, ¿ya? Y Cherkán, ¿no es cierto?, de la misma manera, a partir, recuerde, ¿no es cierto?, de cómo actuaban los personajes, ¿ya? Yo escribo esas características psicológicas. Hay algunas pistas que les van a permitir completar. A continuación, completa en tu cuaderno la siguiente ficha. Novela favorita. Yo pienso, ¿no es cierto?, en cuál será mi novela favorita y la escribo. ¿Cuáles son los personajes de esa novela favorita que yo escribí? Lugares donde suceden las acciones. Nombro todos los lugares, el ambiente físico, el espacio. Y acontecimientos más importantes o más relevantes, ¿no es cierto?, de esta novela. A continuación, te sugiero realizar las siguientes páginas del texto de lenguaje. Página 28 a la 31 hasta la pregunta número 7. Trabajar en estas páginas te van a permitir reforzar lo que hemos trabajado el día de hoy. A continuación te presento la autoevaluación. Te sugiero que la realices para ver tus avances y en qué aspectos debes mejorar. Además, te presento las preguntas para responder. Una vez finalizada la actividad, te sugiero, ¿no es cierto?, revisar cada uno de los aspectos que trabajamos el día de hoy, volver al texto, trabajar el vocabulario, el contenido, ¿no es cierto?, que es una novela, para reforzar, ¿no es cierto?, y aprender de mejor manera este tipo de texto. Finalmente, quiero enviarles un saludo, agradecerles por todo el interés demostrado, la participación y el compromiso con su trabajo. Espero verlos pronto. Saludos, su profesora Pamela.